nombre es Liliana Paulinelli, soy cordobesa, mis padres son sanjuaninos y bueno, la vocación por el cine y por el teatro la tengo desde muy chica. Yo me acuerdo iba a la primaria y tenía una idea ya de querer, no sé, dirigir obras de teatro, dirigir películas, aunque no consumía demasiado cine, porque digamos el cine que se veía era a través de la televisión, los fines de semana veíamos películas en los programas de cine. Y bueno, me acuerdo que en el 87 se reabrió el Departamento de Cine y TV de la Universidad Nacional. Entonces mi madre me trajo ese dato y bueno, yo pensé que me decía a mí como no sé, para invitarme a probar esa carrera, ¿no? Y no, lo decía porque ella se quería inscribir, entonces me contaba que me dijo, mira, se abre la escuela de cine, me voy a inscribir. Ah, bueno. Entonces, bueno, fue un poco graciosa la anécdota, pues nos inscribimos las dos, íbamos madre e hija y bueno. Y bueno, un poco en el aprendizaje fui descubriendo que me gustaba el cine. Era una época de muchísimas dificultades, vos te acordarás porque bueno, hemos sido compañeros, la escuela todavía no estaba totalmente implementada, bueno, las carencias eran enormes, no había cámaras de video, entonces digamos el cine que yo aprendí era el cine de los libros, porque tampoco es que había muchas posibilidades de ver cine en video. Estamos hablando de una época en donde todavía no habían llegado los videoclubes. Entonces un poco el gusto y la pasión por hacer cine creo que estaba en proporción con las carencias, con aquello que era inaccesible, con ese vacío que había alrededor de este arte. Y bueno, sí fueron años de muchas... fueron años duros en el sentido del aprendizaje, pero también muy ricos en poder explorar esto que era virgen, más o menos, en Córdoba. También, bueno, me acuerdo cuando se reabre la escuela de cine, no había demasiado consenso, a ver cómo te puedo decir, en el entorno, en la familia, de hacer cine, porque no se veía un camino, un futuro, ¿no? La verdad que nadie podía decir, bueno, de esto vas a vivir. Porque también, bueno, hay que olvidarse que la escuela reabre en el 87, a 4 años de la vuelta de la democracia, entonces todo el país estaba, bueno, tenía que reconstruirse, ¿no? De la destrucción que habíamos vivido durante la dictadura, entonces parecía muy ridículo que hubiera una escuela de cine y que hubiera no me acuerdo cuántos inscriptos hubo en esa primera camada, creo que éramos 180 más o menos. Y era ridículo pensar que iba a haber 180 directores, pero bueno, finalmente las cosas se dieron de manera tal que hoy el campo del cine se ha abierto y digamos uno puede hacer un montón de cosas en el cine, en el campo audiovisual. Pero bueno, en mi familia no hay una tradición de artistas ni de cine. Mi abuela era artista plástica, mi mamá es escritora y mi papá ingeniero. Así que me parece que el cine, y del cine yo soy directora, guionista, productora por necesidad, porque yo produzco mis propias películas, entonces creo que tengo un poco de los dos, ¿no? Del rigor por los números que tiene mi padre, del rigor por lo racional, los cálculos y bueno, la parte más creativa de mi madre. Aunque bueno, vivimos en un país donde manejar números también requiere de una potencia creativa fuerte. Yo parto de qué quiero contar. Parto de escribir una historia, de imaginarme una historia, escribir un guión y también de compulsar esa historia en el tiempo. Si a lo largo de 1 año, 2 años la historia sigue interesándome, bueno, encuentro la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Bueno, esta prueba en el tiempo, no es una prueba en el tiempo de años, pero es muy necesaria porque la producción implica un esfuerzo a veces casi sobrehumano, entonces es un buen testeo, saber si la historia resiste, si significa algo para uno.
A lo mejor, bueno, y trabajo mucho en las versiones del guión, en la reescritura. Para mí ahí está la clave de todo. Entonces, bueno, las películas nacen en el guión, te diría. En el guión y en la reescritura, en dar a conocer el guión a un círculo de gente en el que confío, en cuya mirada confío. Y bueno, y una vez que ya tengo el guión que quiero filmar, lo presento en el INCA, el marco del plan de fomento que hay en este momento, que ya no se llama más así, se llama Régimen General de Fomento. Tengo una productora, y bueno, voy siguiendo los pasos un poco que marcan las convocatorias a la producción. Bueno, voy armando los equipos. Ahora, por ejemplo, estoy por filmar un largometraje en octubre, entonces, bueno, la parte de la producción ahora la delegué en una directora de producción, así puedo dedicarme más a pensar en la puesta de la película. Y bueno, el guión también se sigue sometiendo a distintas evaluaciones, ¿no? Porque ahora empiezo a ensayar con las actrices, entonces también hay cosas que van a cambiar, no en lo esencial, ni en lo esencial que quiero contar, pero en el habla. A mí me gusta mucho el trabajo actoral. Y bueno, a partir de ahí también el guión va sufriendo modificaciones y te diría que se va modificando hasta el momento del montaje. Como decía Truffaut, se filma contra el guión y se monta la película contra el rodaje, y bueno, eso es una cosa que he podido experimentar y bueno, que es casi inevitable. Mira, es una buena pregunta porque la respuesta no la tengo del todo, digamos, es una pregunta que también me la hago. Usualmente, sí, bueno, sí tengo como un oficio y una costumbre, que es más bien, a ver, es como algo de conjuro, ¿no? De no llegar al rodaje con la mente en blanco y sin saber qué hacer, digamos, para no enfrentarme al miedo, que un poco sería el miedo de la hoja en blanco que tiene el escritor o la escritora. Trato de diseñar una puesta en escena, que finalmente al llegar a las locaciones, que las locaciones las vemos antes del rodaje, por supuesto, pero al llegar, por supuesto, esa concepción que uno hace en los papeles se transforma, y enhorabuena que sea así. Entonces, pero bueno, yo lo mismo hago un storyboard, donde imagino puestas de cámara, valores de plano, me dejo llevar un poco por la puntuación que he establecido en el guión literario. Cuando yo marco un punto y aparte sé que viene un corte, o bueno, me dejo llevar un poco por la gramática de lo literario. A veces veo un movimiento de cámara, pero de acuerdo a cómo está escrito el guión. También ya el guión literario lo escribo con con mucha noción, obviamente, de la puesta en escena. No es una escritura espontánea, por así decir, es una escritura ya que está, bueno, condicionada por un saber, digamos, por un oficio ya poco adquirido, digamos, está un poco viciada, pero bueno, es así. Y bueno, trato de ver en función de lo que un personaje dice en el texto, si va a un primer plano, si quiero valorizarlo o alejarme, ¿no? Esas cosas las voy viendo casi párrafo por párrafo. Y bueno, obviamente después se condiciona, a lo mejor, bueno, me ha pasado por sus propios ojos de una escena muy larga de 8 páginas, y tirarla en un plano secuencia. En el storyboard eran muchísimos planos y cortes, que luego después no hizo falta porque el actor sostenía muy bien todo lo que pasaba en esa escena, y bueno, entonces también eso se va modificando, no es fijo. Pero necesito hacerlo un poco para enfrentar ese temor de ir con la cabeza vacía. Así que bueno, yo siempre le doy a mis colaboradores ese storyboard, pero les advierto que eso tiene un valor relativo, que no hay que dejarse guiar, porque después los encuadres cambian, y además yo no quiero ir con una idea condicionar un encuadre por un dibujito que he hecho malamente, digamos, porque tampoco soy dibujante. Entonces, bueno, es como una mirada lejana, general, pero también muy particular, lo que pasa
cuando voy a rodar. Y bueno, la puesta en escena finalmente termina definiéndose en el montaje, en los descartes, bueno, en lo que se toma y lo que no, ya no va para determinada escena. A veces tengo una idea de encuadre muy fija, entonces trato de encajar, digamos, de forzar los movimientos para llegar a ese encuadre, y muchas veces es al revés. Yo miro un ensayo y a veces eso me da una idea de un encuadre, de cómo tomarlos, y otras veces voy guiando a los actores de acuerdo a lo que dicen y, y a la pulsión, digamos, a la intencionalidad del texto, los hago caminar, desplazarse, pararse. Y también a la cámara, si necesito algún desplazamiento o paneo, traveling no uso tanto, no sé por qué, no se me da el traveling, pero por ejemplo con los paneos, yo dirijo la cámara como si fuera un actor más. No es un paneo de seguimiento, a veces es importante para mí saber si la cámara se deja arrastrar por el movimiento del actor o se anticipa. Son cosas que yo veo ahí en el momento del rodaje. No la puedo prever, no tengo esa capacidad de prever cada cosita, digamos, tengo que verlas ahí si funcionan. Pero uso todas esas combinaciones posibles, no descarto ninguna. A veces, bueno, qué sé yo, me ha pasado de decir, bueno, no quiero forzar, pero a veces hay que exigir un poco al resto que acompañe por una idea de puesta. Las complicaciones son muchos, son múltiples y los no están siempre a la mano. Entonces, cuando uno tiene una idea muy fuerte de un encuadre, tiene que tratar de no cederla fácilmente, porque me acuerdo en un corto que hice hace muchos años, que se llama La Botella, había una toma cenital que había que había que colgar la cámara desde una lucarna altísima y todo estaba para que no fuera hecha, para que pero digamos, para mí era importante porque era la única toma donde veía a todos los personajes en escena, son un grupo de adultos que juegan a la botella. Y la idea de circularidad se completaba con esa toma cenital. O sea, puede ser una pavada y puede ser un capricho de dirección, pero en esa toma estaban todos los personajes. Y digamos, tenía una idea, reforzaba esa idea de concepto, de circularidad, que luego se completa con un choque en un auto, que no es un choque, sino que el auto gira. Bueno, entonces es importante para mí no ceder, o si uno cede, que sepa bien, que tenga todos los elementos de la conciencia para saber por qué uno está diciendo que no a esto, o sí. Es un poco caótico así lo que estoy diciendo porque se me van ocurriendo mientras te las cuento. Pero bueno, toda película entraña alguna sorpresa y además no es lo mismo ahora esta película que voy a filmar que la que filmé en los años 90 con una cámara VHS, donde sí necesitaba mucho los dibujos porque había que planificar demasiado. Bueno, ahora sí, pero bueno, también uno va adquiriendo otras cosas, algunas seguridades, inseguridades también. El traveling, por ejemplo, es algo que no me llama. Y yo lo relaciono un poco con pertenecer a un lugar mediterráneo, ¿no? Que podemos girar en torno a uno mismo y ver lo que está alrededor, pero es como si no le encontrara sentido el desplazamiento. Y no lo tengo, no siento la necesidad, no lo sé usar. Siento además, hay una cosa muy loca que lo mismo me pasa con la música, que si lo uso en una toma ya tendría que repetirlo para que sea como un leitmotiv o que no sea un hecho aislado, ostentar, bueno, que uso un traveling y queda fachera la toma, no, tengo que usarlo, tiene que ser como un principio regulador y articulador de todo el relato. Y no puedo, no me sale.
No me saldría usar un dron, por ejemplo, no tengo la necesidad interna de usarlo ni de probarlo porque no me interesa. Porque lo veo todo el tiempo en la tele, entonces también hay un efecto de saturación. Entonces prefiero cortes, prefiero algo, bueno, creo que un poco el estilo va, si te contesto un poco la pregunta, a lo mejor está en esas limitaciones que uno tiene. Eso va marcando un estilo, una forma. El estilo vamos a ver si algún día se logra. Pero sí va marcando un modus operandi. Y por ejemplo en la música, por ejemplo por sus propios ojos, no utilizamos mucha música, salvo en la música que salía de la propia escena y al final de los títulos, que en una versión yo no quería, pero me dijeron que terminaba demasiado abruptamente y era un final brusco y doloroso, entonces quedaba como demasiado pelada. Pero le puse ahí por una pequeña concesión, pero ese puede ser un elemento, digamos. No he encontrado, sentía que si ponía música tenía que reiterarla y entonces se volvía una historia que tiene que ser ascética, se volvía melosa de pronto y bueno, pensando que también se trataba de unas chicas que hacen un registro documental, digo, la ficción tiene que acompañar eso, escuchar los ruidos de la calle, los ruidos naturales del lugar, que no son nada naturales porque fueron todos producidos en el estudio de sonido. O sea, trataron de grabarse los sonidos limpios y después se metieron ruidos, se ensució. Pero bueno, eso fue un criterio. Y después en lengua materna, por el contrario, había música, había más música, pero también me lo permití porque la actriz era Claudia Lapaco y Virginia Innocenti, no sé por qué esas dos actrices me traían a la memoria las telenovelas, algo de melodrama, entonces bueno, ahí permití un poquito, por asociación con las figuras que son y por los géneros y que representan ellas. Con Amar es Bendito, poca música, nada de traveling, bueno, pero el traveling ya te digo, no es algo que me seduzca, así que ya en los pedidos de producción ya descartamos directamente los traveling. Sí me siento un autor en el sentido que al partir sobre el guión, que el guión sí es un trabajo solitario, está bien que después la película se comparte y sí, la verdad que el cine no puede ser un hecho individual de ninguna manera, pero al partir de una base tan marcada como es un guión, es un texto, es una escritura en solitario, entonces creo que por ahí puede definirse un poco mi autoría. Me cuido mucho los diálogos, pienso que ahí, bueno, estoy un poquito en desacuerdo con esa idea de que los actores son autores que escriben con el cuerpo, porque ahora está esa nueva noción, parece que no es tan así, que ellos interpretan, que el fotógrafo interpreta también la obra, el guión, a través de las herramientas que él maneja y del arte que él maneja, pero bueno, tal vez ese sea un punto, digamos, para mí el guión define bastante lo que quiero hacer. Hay películas, bueno, yo veo que no tienen un guión muy establecido, que a lo mejor de un guión de 30 páginas después sacan un largometraje de 90 minutos. Bueno, se juegan otras cosas, ahí yo no sé cómo es ese autor, el autor de esa película, no sé cómo trabaja, pero bueno, en mi caso necesito manejar bien todos los elementos, digamos, qué es lo que quiero contar, más allá de qué quiero decir, que es otra cosa, pero todo lo que quiero contar tiene que estar claro y parte de un proceso en solitario y previo a todas las otras instancias de la producción. Me di cuenta que lo que uno quiere contar es una historia de algo que le pasa a un personaje, una chica, que le hace el gancho a un chico con su amiga y al final resulta que la que está enamorada es ella. Bueno, lo que quiero contar es eso.
Ahora, lo que quiero decir, lo que quise decir hace 25 años cuando filmé esa película, no condice con lo que 20 años después yo vi en la película. Digamos, lo que uno quiere decir a veces se transforma en el tiempo. ¿Por qué? Porque la recepción cambia, porque cambiamos nosotros, cambiamos... Es como que cambiara la obra. La obra creo que no, está, pero me parece que uno cambia y la obra te habla de otras cosas. Ahí me di cuenta que es notable porque a mí no me decía lo mismo esa película cuando la hice que cuando la pude ver hace unos años, 20 años después de haberla hecho. Y sentí vigencia, no vigencia técnica, porque es un horror técnicamente, la tuve que subtitular en español para que se entendieran los diálogos. Me acuerdo usamos una caña que era un palo de un árbol, esa era nuestra caña profesional. Digamos, técnicamente no, pero no me importa, por la técnica, qué sé yo. La técnica va y viene. Pero me llamó mucho la atención que todavía esa película me diga algo. Esa película habla del amor adolescente, de un triángulo amoroso que se va gestando desde muy chiquito, desde unos pibes de 12 años, cómo ya manejan códigos y mensajes, y cómo se va estructurando un amor entre tres, que es raro, porque también podés verle mucha resonancia, el amor hacia los padres, la traición, ¿no? Se habla, bueno, yo sentí que me hablaba de muchas otras cosas, de las que había percibido cuando la hice. Y una pregunta difícil de contestar desde este cuerpo, desde esta subjetividad, digamos, es difícil. Además pienso que, te voy a contar algo que me pasa, no soy la misma que hace 30 años. Entonces, yo por ejemplo hay un trabajo que me encanta, que fue el primer trabajo que hice con Mara Santucho, un trabajo que nos hizo conocer y hacernos amigas, que se llama Verdad o Consecuencia, una historia de amor entre adolescentes. Y lo vi hace poco, al trabajo, lo vi a los 20 años de que se hubiera estrenado, en una sala en Unquillo. Y me sorprendió, creo que es el trabajo que más me gusta de todo lo que he hecho, y me sorprendo porque no me reconozco en la puesta de cámara, porque no me reconozco, digo, lo veo con un poco de envidia de esa persona que hizo esa película. Entonces no tengo una idea unificada de mi estilo porque, qué sé yo, primero no sé si lo tengo, después no lo puedo ver, no me doy cuenta. Probablemente sí, haya prevalezca algo de absurdo ¿no? En algunos encuadres, pero no, me cuesta definirlo. Yo más bien me relaciono con los cabezas de equipo y bueno, mucho con el asistente de dirección, que es quien se comunica con el resto del equipo, con los actores a veces. Pero también esto de ser también la productora me obliga a... Bueno, tengo una relación bastante llana con todos. Por lo menos eso es lo que veo, lo que percibo. Tal vez no es así porque después me entero cosas que pasan y que a lo mejor la misma gente trata de que no se filtren hacia mí porque ¿viste? El director pues, tiene muchas cosas en mente. Pero la relación siempre ha sido bastante buena, digamos, para lo que es el trabajo en todos los rodajes. Fue complicada tal vez en Por sus propios ojos, que yo cuento, cuento en un diario que iba llevando. Fue complicado ahí, pero bueno, era la primera película que yo hacía en forma profesional. Entonces también las dificultades eran mías, por ahí no sabía, no entendía ciertos códigos. Pero bueno, ahora es un momento grato, diría. Es intenso, pero es muy grato. Después cuando uno termina el rodaje extraña a esa gente que después la semana siguiente a que termine el rodaje se va a enganchar en otro rodaje y chao, no nos vemos más, pero son experiencias muy intensas. Se forma una familia, un núcleo. Y bueno, eso es muy importante para mí como autora. Te digo, después a lo mejor los directores
el equipo en un año a lo mejor hace 5 largos con suerte, o los técnicos ruedan mucho, entonces uno es como un recuerdo, ¿viste? Pero para mí son experiencias fuertes. Y después, bueno, el montaje es más solitario, pero también es más lindo porque también uno descansa de toda esa presión que significa sostener económicamente también un equipo numeroso. En esta película que vamos a rodar ahora vamos a hacer 30 más o menos entre equipo y actores, actrices, a veces 35, entonces es una presión muy grande. Cuando terminamos ya mi relación es con la montajista o con el estudio de sonido, con menos gente, entonces también eso se aliviana un poco. Y también tenés todo el material, entonces es lindo jugar, ver la forma, terminás de corroborar si la hipótesis de puesta en escena funcionó, si no, descubrís cosas que tampoco las previste en el rodaje. Y bueno, la preproducción, que es el momento que estoy ahora, no es todavía linda porque hay muchas cosas que faltan. Uno tiene la sensación de que falta todo, y es verdad, falta todo, pero cuando conseguís algo, por ejemplo, que hemos conseguido una actriz bárbara, que es una tucumana, pero faltan un montón de otras cosas, entonces hay locaciones que se caen, entonces hay que cambiar el guión, hay que pensar otras soluciones, y bueno, es muy dinámico. No, todo me parece. Para mí la preproducción es muy importante porque el laburo con los actores es fundamental. Yo ensayo mucho, no tal vez exhaustivamente ni 8 horas, sino un par de horas, pasamos algunas escenas, pero a mí me sirve porque es como si el actor se afinara, es como si afinara el instrumento. Entonces cuando vamos al rodaje a lo mejor no hay que estar indagando ahí en las intenciones del personaje porque eso ya está visto. No funciona automáticamente, pueden pasar otras cosas en el rodaje, que el actor está fuera de línea, pero es más fácil encontrarla cuando ya hay un camino previo. Entonces yo me siento más segura trabajando sobre eso. Incluso, es más, trabajando no directamente, no sobre la escena en la que vamos a filmar, sino charlando, tomando una cerveza con el actor o la actriz, conociéndonos, porque creo que el trabajo también se va sedimentando, digamos. El conocimiento sobre un personaje se sedimenta y el resultado se da por añadidura de todos estos encuentros, que por ahí no tienen que ver estrictamente con representar la escena. Porque también sabemos que va a ser falso. Todo lo que haga la actriz en una escena en la preproducción, que va a ser un ensayo, no va a ser, eso no es un resultado final. Porque después va a haber otro escenario, después lo que hacemos en una sala, las dos actrices y yo, después, bueno, sabemos que eso va a haber 30 personas mirando y bueno, se juegan otros factores. Entonces, no trato de llegar a un resultado final en la preproducción, pero sí de llegar a de que las actrices traten de tocar ciertas notas que tienen que ver con el personaje y bueno, saber que estamos bien encaminadas en ese sentido. No he trabajado mucho en el documental, con el procedimiento documental, porque tengo un documental de 24 minutos que es sobre las esposas de los presos y el documental de Santiago en el que estuve como productora, que es un documental que tiene un procedimiento de ficción, porque son entrevistas pautadas, es una persona hablando sobre la cámara, frente a la cámara. Yo por principio creo que el documental tiene mucho de ficción, porque bueno, sabemos la objetividad no existe, te requiere una mínima preparación y esa preparación ya transforma el material y se ficcionaliza. Una persona cuando está frente a la cámara necesariamente cambia, no es lo mismo que si yo estuviera hablando con vos fuera de este momento de filmación, yo no sería la misma, ¿no? Entonces no creo mucho en la espontaneidad, o sea, sí puede haber momentos, pero luego hay operaciones
y manipulaciones y, bueno, y artificios que hacen a la ficción. Entonces yo considero que sí, son documentales porque a lo mejor el tema del trabajo sobre las esposas de los presos toca un tema documental muy de la realidad, pero el procedimiento fue ficcional. Era ir, conversar con las mujeres, tratar de conseguir testimonios. Las mujeres, a veces alguna me pedía que no fuera en su casa, entonces ya esa operación de ella crearse otro escenario distinto de su entorno ya implica ahí una puesta en escena. Y bueno, así que no, es como una cuenta pendiente trabajar el documental, te diría. A veces yo creo que, por ejemplo, una ficción, a veces una ficción a lo mejor revela algo más que un documental, más que por ejemplo. En el caso de Por sus propios ojos, revela más cosas de las mujeres que quise retratar que el mismo documental, que está demasiado estilizado en el sentido de que no incluí las partes desprolijas, las partes cuando las mujeres me decían que fuera a la casa y no estaban, todas esas partes no estaban. Y eso hubiera dicho mucho de ese grupo de gente, que bueno, lo pude hacer más o menos en la ficción. Pero bueno, el documental es algo que me gustaría hacer. Me parece que se podría, no sé, si yo tuviera una escuela de cine arrancaría con hacer leer a los alumnos, pero las obras de la literatura que han transformado el mundo, digamos, o el mundo literario, o el mundo de la cultura. ¿Por qué? Porque me parece que son imágenes, son las primeras imágenes propias además. Porque yo leo Guerra y Paz y lo que me imagino de cómo es el príncipe Andrés es una imagen muy personal, digamos, por más que la haya escrito otro autor, pero el príncipe Andrés que vos leas y vos te imagines va a ser muy distinto al que me imagine yo. Creo que esa sería un buen punto de partida, que mezcla la imagen con lo autoral, donde uno se mezcla con el autor, ¿no? Donde la visión del autor se mezcla y excita la visión interna de uno. Me parece que eso yo misma he enseñado, he dado talleres de cine y no le he dado mucha importancia, pero creo que es fundamental. No creo que, me parece que no tiene mucho sentido, sí tiene sentido obviamente, pero no poner todo el énfasis en las películas que nos precedieron o las que se están haciendo ahora. Sí, creo que las películas que nos precedieron, las que valen la pena, obviamente, sí, pero me parece que puede ser una buena, por lo menos original, enseñar cine a partir de la literatura. Que lea los clásicos de la literatura universal, porque el otro creo que le va a llegar. Me parece que a un chico hoy no necesita tanto estímulo visual. A mí me ha pasado de dar clases a chicos bueno, muy jóvenes y de dar los clásicos del cine que a mí me enloquecen o que los volvería a ver y por ejemplo no les gustaba o lo tomaban como si fuera una materia más del secundario que tienen que hacer por obligación. Bueno, he tenido experiencias así un poco decepcionantes porque me acuerdo de mis principios, de mis comienzos, cuando era todo carencia y que uno se aferraba a estas cosas que los profes nos daban. Y bueno, uno trataba de abarcar todo con las dificultades que existían y ahora que hay como una sobreoferta me parece que no hace falta estimularlos por ese lado, sino me parece que hay que fortalecer otros aspectos. No, me parece que trato bueno, con la gente, creo que con la gente de mi generación, en realidad, bueno, con todo, me gustaría llegar a todo el mundo, que por lo menos vea la película mucha gente, pero
Mm, sí, me parece que tengo como el fantasma, viste que uno tiene un interlocutor imaginario, me imagino a mis amigos, mis amigas, la gente que tiene mi edad, tal vez más grande, bueno, porque no sé si puede haber el mismo entendimiento con alguien más grande o más chico. Tengo mis sobrinos que, bueno, que todavía no pueden ver mis películas porque, este, eh, pero bueno, aspiro a un entendimiento con la gente hacia la cual siento una pertenencia y bueno, pero no digo a priori no, esta gente no. Sí, algunos no. También es raro medir la respuesta del público, porque no tengo un acceso muchas veces directo, salvo cuando muestro en un festival y estoy en una charla, entonces puedo apreciar ahí por las preguntas o comentarios, pero eh, no, te diría, bueno, hay por ejemplo, mis películas tratan mayormente sobre problemas de mujeres, o no sobre problemas de mujeres, tampoco lo pongo así en esos términos, pero sobre un universo femenino, digo, de mujeres. Y muchas veces hay hombres en el público que me preguntan, ¿y por qué no hay hombres? ¿O por qué hay tantos personajes, tan pocos personajes masculinos? Bueno, esa es una nota tal vez que defina un punto de interés. Eh, a priori no es que me dirija solamente a las mujeres y me irrita mucho cuando a lo mejor algún periodismo pone de mis películas una película de mujeres hecha para mujeres, porque es horrible, no es así. Me parece que las mujeres no están fuera de la especie humana, del género humano, entonces me duele mucho que consideren, que la pongan bajo esa lupa a la producción mía. Pero bueno.